Las inversiones financieras y la especulación son en realidad un juego. Y ese juego tiene un nombre. A nivel profesional se le conoce como el juego del riesgo, que no es más que volatilidad y no es más que oportunidad. Y es bueno tener esta definición muy clara porque se puede percibir como algo negativo el hecho de que se le dé el nombre de riesgo. Y realmente no lo es. Para tener algún beneficio siempre hay que asumir un riesgo. Y esto tiene más sentido cuando se evalúa desde el punto de vista histórico. Vamos a ir un poco atrás en la historia y ver los inicios de este juego porque siempre es bueno saber de dónde venimos para estar mejor posicionados en el ahora, en el presente y saber dónde estamos y por supuesto tener una mejor perspectiva para saber hacia dónde se dirige el juego. Como jugadores tenemos que conocer todos los detalles del juego. El primer punto histórico interesante en este juego es en el año 1913, cuando la Reserva Federal se crea y a su vez se crea el dólar norteamericano. El segundo punto es en el año 1945, con el acuerdo de Bretton Woods, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se establece la supremacía del dólar norteamericano. Es un punto muy importante en la historia porque a partir de ahí em, se, se establece en la mayoría de los países el dólar norteamericano como la reserva principal. Y esto en nuestro juego es muy relevante porque el dólar de Estados Unidos se convierte en la divisa más importante y más utilizada a nivel global y va a constituir, digamos que el epicentro de todo el análisis global que tenemos que hacer desde, digamos que la parte, si lo vemos como una pirámide, de la parte de arriba para luego ir bajando a los diferentes niveles. Aquí tenemos que notar en el tercer punto importante histórico, en el año 1971, cuando el presidente Nixon de Estados Unidos desacopla el dólar norteamericano del oro. Inicialmente con Bretton Woods el dólar representaba em, una reserva en oro detrás, pero a partir de ese momento pues se crea la flotabilidad del dólar, como se conoce, ¿no? El sistema flotante y pasa a ser operado electrónicamente. Esto quiere decir que, como podemos ver aquí en la gráfica, en el año 1971, desde ese momento hacia atrás, la cotización, digamos, el precio se movía prácticamente en línea recta, ¿no? O sea, la volatilidad era prácticamente nula. Solo tenemos desde 1958, pero la verdad que no nos interesa más atrás, porque desde este punto hacia atrás era prácticamente, eh, se movía en líneas rectas el gráfico. Entonces, a partir de este punto, que es lo que realmente nos interesa, empieza digamos que la especulación como tal, como la conocemos hoy en día, por la flotabilidad de la divisa. Y esto a partir de ese momento, se comienza a homologar en otras divisas del resto del mundo, creando de manera secuencial, ¿no? Las distintas oportunidades de especulación. Si nos fijamos detenidamente, a partir de ahí empiezan a formarse pues los ciclos y las tendencias. A medida que avanzan las décadas, pues sigue aumentando esa liquidez, lo cual ya veremos no necesariamente es positivo para los especuladores. Sí nos interesa la volatilidad que se creó desde este momento, pero la liquidez ya veremos que
tiene sus ventajas y sus desventajas para nosotros como especuladores. Seguimos en el aprendizaje de este juego y el siguiente tema serían los jugadores. Tenemos que saber em, todos los jugadores que interfieren en este juego porque nosotros como especuladores pequeños al detalle, como se les conoce, pues tenemos un lugar en ese juego y tenemos que saber quiénes son los demás jugadores. Los primeros son las empresas y las corporaciones. Realmente estos son los, digamos que en el fondo, en definitiva, los creadores del sistema capitalista y consumista ya en estos tiempos que tenemos y son quienes realmente están detrás de todo el sistema económico que vivimos hoy en día, en combinación con los gobiernos y los bancos centrales. Entonces, vamos a ver la relación que existe entre estos dos tipos de jugadores en el análisis fundamental sobre todo, porque todo lo que ocurre en los gráficos, en estos gráficos de cotizaciones, vamos a ver que obedece siempre a alguna razón fundamental o algunas razones fundamentales. Vemos que de hecho el origen, los inicios y el origen de este juego es por un, digamos que una decisión fundamental muy importante, probablemente la más importante de todo el siglo pasado, que cambia radicalmente, es como un antes y un después, ¿no? Entonces, eso mismo sigue ocurriendo en menor escala. O sea, cada vez que tenemos estos giros importantes que podemos determinar en el gráfico, cada vez que hay giros importantes, es porque alguna o algunas de las variables fundamentales ha cambiado. El tercer jugador es la banca de inversión. La banca de inversión es digamos que fuera de los, digamos que de alguna manera de los creadores del juego y los reguladores, sería el jugador que empieza a beneficiarse de manera externa, ¿no? Que es la banca de inversión. Y no son más que los grandes bancos que conocemos, como Goldman Sachs, JP Morgan y todo este tipo de instituciones financieras muy grandes. En cuarto lugar, tenemos los especuladores, que somos nosotros los individuos, y vamos a ver cómo nos relacionamos con el resto de los jugadores. Finalmente tenemos las corredoras, que son los que unen el mercado que se ha creado en primera instancia, ¿no? Por las empresas y las corporaciones digamos que en colaboración con los gobiernos. Ellos, pues, son los que han creado estos mercados y las corredoras serían como el enlace, ¿no? Entre los participantes, todos nosotros, con ese mercado, esa infraestructura de libre mercado, ¿no? En teoría. Vamos a ver en detalle un poco la banca de inversión, por la sencilla razón de que es realmente de donde sale el negocio que queremos simular, porque son los que llevan haciendo esto hasta este momento, digamos que desde los años 70, de inicio de los años 70, y son quienes realmente tienen una consistencia en la práctica de la especulación, que es la que realmente debemos emular. La banca de inversión hace básicamente dos cosas. El 80% de su trabajo se dedica a hacer el mercado, que es lo que se conoce como market makers. O sea, ellos tienen la obligación de llenar las cotizaciones, los niveles de profundidad de las cotizaciones para que siempre exista mercado. Por supuesto que esto les da a ellos una ventaja muy grande porque tienen acceso a toda la información de todos los mercados, ya sean centralizados o no centralizados. Entonces es un poco como de ser juez y parte. Y por supuesto que se presta para realizar
actividades, digamos que no muy legales. El 20% del trabajo luego lo hacen como gestores y es simplemente, pues eso, ¿no? Es gestionar capitales digamos que de fondos, de pensiones, de empresas, del mismo gobierno, bueno, de todos los jugadores que existen. Dentro de ese 20% del trabajo de gestor que hace la banca de inversión están los fondos. Y ahí es donde vamos a poner un poco de énfasis para ver qué hace esta gente, ¿sí? ¿Qué hacen estas empresas en esa parte de su negocio que queremos emular? Porque, reitero, son los que han venido haciendo este negocio de manera consistente desde el inicio de los años 70. Tienen diferentes maneras de hacerlo y hay estructuras distintas, ¿no? Como son los fondos de cobertura, mejor conocidos como hedge funds, o los fondos de pensiones, son los que administran las pensiones de trabajadores, ¿no? Los fondos soberanos, que son fondos oficiales de gobierno, los fondos de índices, que son fondos usualmente de bajo costo, que siguen los promedios de las acciones, y unos cuantos más que por el momento no nos interesan. A los que le vamos a prestar Mm, mucha atención es a los fondos de cobertura, los llamados hedge funds, porque estos son los que realmente han presentado mejor adaptabilidad a la evolución que ha tenido este juego desde el año 1971 y en adelante, ¿no? Entonces, es un juego que es bastante complejo porque se ha globalizado. El simple hecho de haber creado la flotabilidad y que el resto de las divisas del mundo se fueran empujando a través de los bancos centrales para entrar a este juego, pues ha creado un juego muy complejo, donde vamos a verlo piramidalmente. Hay que tener muchas variables de análisis fundamental, conectarlas y tratar de sacar buenas ideas para realizar nuestro posicionamiento en los diferentes productos financieros que existen. Vamos a ver las diferencias entre ese jugador grande, que son los fondos, que ya vimos de dónde vienen, y nosotros los jugadores pequeños. Se conoce como un jugador pequeño, un individuo, un especulador al detalle, retail, que opera una cuenta menor a $500.000. Y se considera un jugador grande, un fondo que está legalmente establecido y por lo general tienen capital por encima de los 25 millones de dólares. La brecha que hay entre 500.000 y 25 millones es bastante amplia y está llena de prácticamente un sinnúmero muy amplio de jugadores que básicamente se aglomeran en lo que se conoce como un inversor profesional que tiene ciertas cualidades, que ya tiene experiencia y que tiene un capital usualmente superior a medio millón o 1 millón. Y luego también otros fondos más pequeños que no necesariamente estén regulados o estén fiscalmente, eh, digamos que avalados y, y bajo el escrutinio de ninguna oficina o gobierno, ¿no? O ninguna institución oficial. Entonces, desde nuestro punto de vista de jugadores pequeños, nos interesa ver las diferencias principales que hay entre, entre la manera de jugar el juego. El primer punto que tenemos que ver es la infraestructura. Un jugador grande, por lo general, tienen pues una infraestructura bastante sólida. Tienen oficinas, tienen una cantidad exuberante de data de muy buena calidad, tienen acceso a toda la data que pueda haber disponible o que ellos necesiten de toda la que hay disponible. Y tercero, tienen muy buena información. Pagan por buena información y digamos que entre estas tres cosas, pues tienen una ventaja competitiva muy elevada.
El segundo punto es el equipo de trabajo, que unido a esa infraestructura, pues los, los posiciona, digamos que de una manera muy interesante frente a un jugador pequeño. Si evaluamos cualquiera de estos fondos, ya no digamos uno grande de 1.000 millones o 1.000 millones de dólares, sino un fondo pequeño, la estructura mínima de un fondo que gestiona 25 millones de dólares, por ejemplo, nos vamos a encontrar usualmente con un equipo entre 4, 6, 8 y hasta 10 personas, dependiendo de el sector a que se dedique. Digo el sector porque usualmente estos fondos pequeños se dedican solo a invertir en un sector. Por ejemplo, puede ser eh, productos de futuros sobre agricultura o sobre energía o sobre divisas de, digamos, de países emergentes, no todas las divisas. Usualmente van a un sector muy específico y tienen, solo para seguir un sector específico, ya tienen estos dos factores muy bien establecidos. El equipo de trabajo tiene analistas, usualmente lo mínimo que tiene un fondo son tres, dos, tres, hasta cuatro analistas, personas muy capacitadas, muy bien preparadas y, por supuesto, todo tipo de asesores fiscales, de regulaciones, etcétera. El tercer punto son los objetivos. Un jugador grande, un fondo de este tipo, tiene unos objetivos muy, muy realistas y unas expectativas muy aterrizadas, en diferencia al jugador pequeño. Por lo general, digamos que el objetivo a largo plazo de estos fondos es el crecimiento, por lo general. Apuestan a que el fondo irá creciendo cada año y esto lo hacen muy simple. Lo primero que hace el director del fondo es que se establece un salario, ¿no? Y de esa manera elimina la presión por obtener resultados. Es mucho más atractivo sentarse a operar, a invertir, a especular cuando tenemos todo el año, digamos que cubierto, ¿no? Todas nuestras necesidades económicas y así la mente está libre de presión para realizar una operativa mucho más objetiva, ¿no? Lo segundo es que hacen, se establecen bonos, pagos de bonos anuales que digamos que se debitan de los beneficios obtenidos al año, una vez por año. Y la otra parte de los beneficios digamos que se reinvierte en el fondo para motivar el crecimiento, que es realmente el objetivo a largo plazo. El cuarto punto es diversificación. Estos fondos usualmente tienen una cartera con un mínimo de 10 posiciones y siempre están, casi siempre están entre un 80 y un 100% posicionados en el mercado para poder aprovechar los movimientos a corto, mediano y largo plazo. Esa diversificación se hace también en tipo de productos y si es, como dijimos antes, solo en un sector, pues se diversifica dentro de ese mismo sector. El quinto punto es que la operativa siempre es bidireccional. Esto es parte, digamos que la misma diversificación, pero en dirección, en largo y en corto. Son escasos los fondos que se dedican solo a largo o solo a corto, que los hay, pero en su gran mayoría es bidireccional porque esto aporta una estabilidad extra a largo plazo. Quizás en el corto plazo no se siente tanto el efecto de la bidireccionalidad, pero en el mediano y largo plazo sí. Y por último, el sexto punto es el corto plazo. Digamos que esto es parte también de los objetivos. Por lo general, estos fondos se dedican a invertir a corto plazo, 1 a 3 meses. En la medida en que el fondo aumenta de capital, pues sí se van dividiendo los objetivos de los plazos y pueden dividirse en corto plazo, mediano plazo y largo plazo, digamos que las diferentes estrategias que tiene el fondo. Pero por lo general los que son más pequeños, usualmente los que oscilan entre 25 y hasta 500 millones,
suelen, digamos que, enfatizar en el corto plazo, que son posicionamientos usualmente entre 1 a 3 meses. Por último, la estrategia, que lo veremos en en la siguiente diapositiva con más detalles. Si tomamos estos 7 puntos del jugador grande, nos damos cuenta que el jugador pequeño, nosotros los especuladores, individuos de menor capital, pues hacemos diríamos que casi en un 99% lo inverso, exactamente lo inverso a lo que hacen estos jugadores grandes. Y la razón de exponer estas diferencias es realmente porque tenemos que tener una conciencia clara de quiénes están en mi juego y cuáles jugadores realmente son los que han mantenido una consistencia durante décadas. Y por supuesto, yo quiero emular esos resultados. Yo quiero emular esa consistencia como jugador pequeño. Y aquí es que vamos a realmente entender el por qué sobre el 90-95% de los jugadores pequeños fracasan en un periodo muy corto. Esto no quiere decir que los jugadores grandes también fracasan y tienen una tasa de fracaso también altísima, pero demoran mucho más tiempo en fracasar. Usualmente entre 3 a 5 años, cuando un jugador pequeño, pues en 3 a 5 meses suele fracasar. Vamos a ver la estrategia. La dejamos, ese último punto entre las diferencias lo dejamos aparte, porque aquí es donde digamos que está la esencia de lo que queremos emular de estos jugadores grandes. Habíamos comentado que el 80% de el trabajo que hacían es como hacedores de mercado y el 20% como gestores. En ese 20% habíamos visto que hay una infraestructura de trabajo y que gran parte del equipo los representan los analistas. Y eso se debe a que cuando las carteras son muy grandes, a medida que empiezan a crecer, carteras de 25 millones, de 250 millones o hasta de 2.500 millones o de 25.000 millones o hasta de 2 trillones. A medida que va creciendo, pues el análisis fundamental va adquiriendo mayor peso. Y por eso vamos a ver que estos gestores grandes, el 80% de su trabajo es análisis fundamental. Y ese análisis se desglosa en varios puntos importantes. El primer punto es el global. Vamos a visualizar una pirámide iniciando desde arriba con el dólar como la divisa principal y ya sabemos históricamente por qué. Ese análisis comienza con el dólar. Hay que hacer una evaluación completa de los Estados Unidos de Norteamérica, nos guste o no nos guste el país, porque es, digamos que el epicentro del mundo que tenemos hoy y el sistema económico que tenemos. Lo segundo que evaluamos son las mercancías. Y esas mercancías se evalúan con unas encuestas que se hacen a productores y consumidores. El tema de evaluar primero las mercancías es porque en el ciclo económico, pues las materias primas, que son realmente la mercancía, son en el término inglés que conocemos como commodities, ya sean operadas como futuros, como CFDs, da igual, o como acciones bursátiles, no importa. En definitiva son mercancías, como el oro, como el café, como el cacao, como cualquier otra materia prima, digamos, básica, ¿no? En el ciclo económico que tenemos. El tercer punto son las divisas. Y dentro de las divisas se evalúan dos aspectos. El aspecto interno, evaluar una divisa no es más que evaluar la situación macroeconómica del país que emite esa divisa. Luego que se evalúa internamente el país, pues entonces, como las divisas se operan en pares, pues tenemos que evaluar el otro país y luego hacer un análisis comparativo externo. Y finalmente están las acciones. Las acciones, pues luego de evaluar el país, entonces evaluamos las industrias de ese país y luego evaluamos la empresa en particular o las empresas en las que queremos invertir. El siguiente 10% en las estrategias de gestores grandes lo implementa el analista técnico.
Y el analista técnico básicamente, pues lo que hace es evaluar los ciclos y de esos ciclos, pues determinar tendencias. Básicamente, diríamos que la gran mayoría de las estrategias consistentes a largo plazo han sido las de seguimiento de tendencias, donde nosotros evaluaremos la fuerza y la fractalidad para establecer escenarios y oportunidades interesantes. Lo segundo son las zonas y niveles establecidas de ese análisis de fuerza y fractalidad. Y tercero, los escenarios, ¿no? Que pueden ser de giro o continuidad. Luego, el restante 10% es de operador. Una vez que ya tenemos un análisis fundamental y un análisis técnico, pues el 10% quedaría para operar, o sea, para realmente posicionarnos. Y aquí básicamente lo que se evalúa es la volatilidad del producto en cuestión, las correlaciones y estos dos parámetros nos van a dar el estilo, porque la volatilidad ya veremos más adelante, pues nos va a determinar si este está apto para operarlo a largo plazo, porque tiene muy baja volatilidad, o a mediano o a corto plazo si tiene mayor volatilidad. Inclusive en algunas excepciones hasta intradía si tiene muy alta volatilidad. El segundo punto es el posicionamiento, que son las técnicas, o sea, digamos que cuando el precio se va acercando a ese punto interesante que muestra o que proporciona un evento de bajo riesgo y potencial gran recorrido. Y tercero, pues la evaluación. El trabajo de especulación y de invertir es un proceso de mejora continua. Empezamos cometiendo el 99% de los errores en todo lo que hacemos y eso lo vamos, como todo en la vida, lo vamos mejorando a través de la evaluación constante a la operativa. ¿Qué hacemos nosotros como jugadores pequeños? Pues lo que hacemos es una adaptación de esa estrategia que tienen los jugadores grandes. Y tenemos que adaptarla porque no tenemos ni el equipo ni la infraestructura que tienen estos jugadores grandes. Entonces, si no hacemos este paso, esta adaptación, tenemos una probabilidad de consistencia a largo plazo de ganar muy baja o prácticamente nula. ¿Qué vamos a hacer para adaptar esa estrategia que utilizan los jugadores grandes que tienen esa buena infraestructura y ese buen equipo de trabajo? Vamos a, digamos que a transformar, ¿no? Ese 80-10-10, 80% fundamental, 10% técnico y 10% operador, lo vamos a transformar. En esta modalidad, em, los jugadores grandes en ese 80% fundamental, por ejemplo, tienen en su revisión del análisis fundamental, pues tienen que evaluar cientos de encuestas. Principalmente hay tres, que son las de consumidores, productores y viviendas, pero esto se tiene que hacer por cada país, ¿no? Y por cada sector. Luego se evalúa el dinero, es la base monetaria M2, los tipos de intereses o tasas de intereses y la inflación, el CPI. Luego se evalúan los empleos y dentro de los empleos, pues se evalúan distintos parámetros, la creación de empleo, la pérdida de empleo, todas las normativas oficiales en cuanto a la creación y al fomento de empleos. Y en el cuarto punto se evalúa el gobierno, se evalúa su Producto Interno Bruto, su deuda, su balanza de pagos, su balanza también de comercio internacional y por supuesto que los bonos. Entre estos cuatro grupos, ese 80% de análisis fundamental nos arroja aproximadamente unas 20 variables. Por lo general, como jugadores pequeños, podemos seguir unas 20 divisas. Por poner un caso, pueden ser 10, pueden ser 30, todo va a depender de la capacidad de trabajo que tengamos. Pero solo poniendo un ejemplo con 20 divisas, estas 20 variables representan un universo de unas 400 variables. Y esto es más o menos, esta foto que he incluido acá, es más o menos lo que
la perspectiva que tiene el análisis de solo una de estas 400 divisas. Hay que colectar data, hay que hacer cálculos estadísticos, tener resultados, graficarlos y luego hacer cálculos matemáticos avanzados de correlaciones. Y esto hay que hacerlo en 400 veces, o sea que ahora entendemos realmente el por qué una infraestructura y un buen equipo, pues es, digamos que, eh, imperante, ¿no? Para llevar una cartera de este tamaño o a partir, ¿no? De un mínimo de por lo menos 25 millones de dólares. Eso lo vamos a, digamos que a transformar para poder aplicar la misma estrategia de estos jugadores grandes, pero en nuestro campo de trabajo como jugadores pequeños. Somos todólogos, ¿eh? Tenemos que hacer muchas cosas distintas y tenemos que ser eficientes porque si no, no pudiéramos hacer este trabajo. Entonces lo que hacemos es simplificar primero el análisis fundamental, lo vamos a simplificar de un 80 a un 10%. Le vamos a dar una cuota mucho más importante al análisis técnico con todas las herramientas que hemos desarrollado con el lenguaje del precio. Y luego le vamos a dar un poco más de cuota al 10% de operador, lo vamos a llevar a un 30% y vamos a afinar, vamos a aplicar fractalidad, afinando un poco, reduciendo riesgo y buscando ratios beneficios-riesgo más interesantes. Entonces eso lo vamos a lograr aplicando algunos principios muy conocidos. En el análisis fundamental vamos a aplicar la regla de Pareto. Si, si sacamos esto es un concepto muy interesante, si sacamos el 20%, digamos, de estas 400 variables, pues si aplicamos el 20% tendríamos un 80 variables a repasar. Pero si volvemos a aplicar el 20% y sacamos el 20% del 20%, tendríamos realmente unas 16 variables, lo cual de 400, de más de 400 a 16, pues se nos hace bastante manejables. También hay que ver que estas 16 variables no hay que analizarlas todos los días ni todas las semanas. Hay algunas variables que duran un año, 2 años y 3 años en cambiar. Si es que lo llevamos a, digamos que algo más manejables. Esas 16, esto es asumiendo, ¿verdad? Un universo de variables y divisas. En realidad, lo que vamos a hacer es que de todas estas variables que están acá, pues nos quedaremos con tres. O sea, todo esto pasará a solo tres variables, que son los tipos de interés, la productividad y el compromiso de los especuladores. Tendremos una cuarta que es mercancías, que es opcional, que la vamos a explicar, pero para el trabajo inicial la vamos a eliminar. Luego vamos a aplicar el análisis técnico que nosotros conocemos como el lenguaje del precio, es una metodología que hemos desarrollado y está basada básicamente en aplicar, identificar y aplicar el principio de continuidad a todas las fuerzas que determinamos en el precio y luego eso fractalizarlo para obtener mejores ratios de beneficio-riesgo. Luego la operativa, ese 10% de operativa que vamos a elevar a un 30%, lo vamos a potenciar, ¿no? Con ese lenguaje de una manera muy interesante. Lo que hacemos es tener un objetivo como especuladores pequeños a largo plazo de operar en el corto plazo. Recordemos que el corto plazo son posiciones de 1 a 3 meses que se operan directamente desde el gráfico diario. Esto es esencial porque ya vimos que los jugadores grandes que tienen consistencia por décadas, realmente esto es lo que hacen. Si queremos emular eso. Pero tenemos un dilema. Si operamos el gráfico diario, nos va a demorar muchos años en llegar al nivel de experticio práctico para que tenga sentido estudiar este juego. Entonces lo que hacemos es ir al intradía para entrenarnos. De esta manera, en digamos que 1 a 2 años,
tenemos un entrenamiento intensivo, ¿no? Muy interesante utilizando el intradía y nuestra curva de aprendizaje pues crece exponencialmente. Luego que desarrollamos las habilidades de operador, que no es más que saber posicionarse y gestionar, ¿no? Y dominamos bien la fractalidad, las fuerzas, todo el análisis, pues podemos entonces volver de nuevo y reengancharnos en el objetivo del posicionamiento al corto plazo, que es lo que a la larga realmente nos dará consistencia. Todo esto lo vamos a resumir en nuestro plan de trading. Vamos a ver que en el trayecto de todo el programa, pues digamos que todo el seguimiento de cada concepto está directamente vinculado al plan de trading. Lo primero que necesitamos es un universo de productos para operar. En este caso, vamos a utilizar durante todo el programa las divisas porque presentan técnicamente, digamos que mejor complejidad para que podamos practicar y asimilar la mayor cantidad de conceptos posibles técnicos. Y sobre todo porque también están, digamos que en la parte alta del análisis global. Entonces, nos viene muy bien para desarrollar el programa y aprender a fondo este juego. Ese universo tiene una variable que es el gran filtro y es la volatilidad y ya más adelante lo veremos en más detalles. Entonces, como resumen anterior, teníamos que vamos a hacer en este plan un 10% de análisis fundamental y ahí vamos a ver el análisis interno y externo, como comentamos de las divisas. En la parte interna tenemos que evaluar las mercancías, en los tipos de interés, Producto Interno Bruto y el compromiso de especuladores. Recuerden que básicamente cuando hicimos el extraer el 20% del 20%, lo que, lo que sacamos fueron estas tres variables, ¿no? Y las mercancías las tenemos que agregar porque debemos de evaluarlo de manera completa. Pero para el día a día los que son más sensatos pues van a ver que operar divisas que no estén afectadas por mercancías pues viene mucho mejor porque se elimina una variable. De todas maneras en el programa tenemos que explicarlo completo. Y luego el factor externo que es simplemente comparar todas estas variables internas de una divisa versus la otra divisa que compone el par. En el 60% de análisis técnico, pues nuestro plan de trading tiene una secuencia muy clara. Comienza con los ciclos, con la secuencia de altos y bajos que determinan el estilo. Luego la volatilidad visual. Luego establecemos zonas y niveles. En base a ellos planteamos escenarios, evaluamos parcialidades, correlaciones, fuerzas relativas. Y finalmente pasamos al operador. Con todo este 70% de análisis, tanto fundamental como técnico ya realizado, le pasamos a nuestro operador o a nuestra media mitad de operador para que ejecute la parte del plan de trading de operador. El operador cuando se sienta pues tiene que evaluar las noticias importantes del día que crean impactos fuertes, evaluar de nuevo las parcialidades y la volatilidad, aplicar una técnica de entrada en el momento preciso, identificar un gatillo, posicionarse, establecer un lotaje y las órdenes de pérdida, de cero riesgo y de beneficios parciales. Finalmente entrar y luego salir, ya sea manual o automático, con órdenes en la corredora. Y por último, archivar y evaluar, que es la parte, digamos, más importante.